Bienvenidos y bienvenidas al segundo martes de explotación de minerales. Ya hemos visto una introducción al curso, por lo tanto en esta sesión realizaremos una revisión de los desafíos mineralógicos para la explotación de los minerales de cobre en el siglo XXI. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que en la Tierra hay distintos tipos de minerales. Específicamente para el caso del cobre, primero tenemos una capa en la corteza terrestre de óxidos, los cuales, como les mencioné en la introducción, se procesan por vía hidrometalúrgica. Estos minerales ya son muy escasos debido a su constante explotación a lo largo de los años. Y si nosotros vamos profundizando en la corteza, nos vamos pillando con capas de sulfuros. En primer lugar van a estar los sulfuros secundarios, que son sulfuros con una alta ley de cobre, como la calcosina y la cobalina. Y si vamos más abajo, es decir, cada vez que explotamos más un yacimiento minero, vamos a tener los sulfuros primarios. Un buen ejemplo de los sulfuros primarios sería la calcopirita, que es un mineral que tenemos un poco interiorizado ya que lo repasan harto en las universidades. Y este tiene el siguiente estructura, tiene un átomo de cobre, un átomo de hierro y dos de azufre. Entonces, ¿cuál es el problema para el proceso de flotación? Y un desafío para la minería en sí. Es que a medida que profundizamos la corteza terrestre, las leyes de cobre disminuyen y los minerales aumentan su dureza. Entonces, identificando lo que acabamos de mencionar, vamos a tener, en primer lugar, una disminución de la ley de alimentación. Esto también le llaman ley de cabeza en en el léxico minero. ¿Y en qué nos implica esto? Que si nosotros disminuye la ley de cobre en el yacimiento, tenemos que procesar el triple, el cuádruple, el quíntuple de toneladas de mineral por día para alcanzar el mismo nivel de producto final que se generaba anteriormente. Además, si ponemos estos números, tenemos leyes antiguamente del 1 al 2%. Estas leyes todavía están en algunos yacimientos, pero el panorama actual es de 0,4% de cobre aproximadamente, e incluso menores. Entonces, esto también lleva consigo otro desafío que va de la mano, y es que también disminuye la ley del relave final. Como les mencioné anteriormente, esto va de la mano. Entonces, si disminuye la ley de la alimentación, también va a implicar que la ley del relave final va a ser menor. Esto tiene consecuencias en el control de proceso, ya que en términos de instrumentación vamos a requerir mayor tecnología, de mayor precisión para ajustar los balances materiales. También tenemos que afinar cada vez más el proceso en todas sus etapas. Respecto a la escuela, hoy en día la escuela, como les mencionaba, tienen leyes bajísimas, pero antiguamente lo que era el relave de una planta, por ejemplo la planta de división al teniente, que tiene una ley de estas antiguas, cercana a 1%, la plan- las colas del teniente, el relave, son la alimentación de Minera Valle Central. Ese es un ejemplo de lo potente que eran las colas antiguamente. Básicamente son lo mismo que una ley de alimentación actual, para que se hagan una idea. Otro punto que podemos identificar y que se los mencioné también anteriormente es que tenemos un aumento en la dureza. Tenemos un aumento en la dureza de los minerales a medida que profundizamos en la corteza terrestre.
¿Qué implica esto? Bueno, en primer lugar que la extracción se va a volver mucho más compleja y también el procesamiento de este mineral, ya que la reducción de tamaño va a necesitar mayor energía, entonces voy a requerir una- un mayor consumo de energía para fracturar las piezas minerales, es decir, para hacer el proceso de combinación de reducción de tamaño, reducir el tamaño, fracturar, liberar, para después poder flotar. Entonces voy a aplicar mucha más energía para el mismo objetivo. Esto va a reducir la vida útil de los equipos, va a aumentar los requerimientos de mantención, obviamente va a implicar un mayor gasto económico, entre otros. Otro desafío fundamental, como le mencioné anteriormente, los sulfuros primarios, está el caso emblemático de la calcopirita, pero la calcopirita no está sola, sino que generalmente hay mucha presencia de pirita, mucha presencia de pirita. Y la pirita corresponde a un sulfuro, pero en vez de ser un sulfuro de cobre, es un sulfuro de hierro. Y si recuerdan la introducción, yo les hablaba de los colectores. Los colectores. Los colectores no están hechos para un elemento, sino que los colectores están hechos para los minerales. Y el calcopirita y la pirita son minerales muy similares, sobre todo en términos de la superficie. Entonces, los colectores al absorberse en la superficie, se van a absorber tanto en la calcopirita como en la pirita, entonces van a competir. Y voy a reportar la pirita en el concentrado. Y como la idea es que el concentrado, yo concentro los minerales de cobre, no de hierro, por supuesto que me va a bajar la ley de cobre en el concentrado, es decir, que me va a ensuciar el concentrado. Otro aspecto es la presencia de arcillas, tema del cual quizás no se habla mucho, porque bueno, son problemas de cada faena, pero tenemos una alta presencia de arcillas en algunas faenas que procesan minerales de cobre. Tenemos que recordar que las arcillas son intercambiadores iónicos naturales y también pueden retener agua debido a su estructura cristalina, entonces pueden modificar considerablemente las propiedades físico-químicas de una pulpa, lo que va a llevar a modifica, como modifica las propiedades de la pulpa, va a modificar la hidrodinámica del sistema. Un ejemplo de esto es que si aumento la viscosidad de la pulpa, voy a disminuir la tasa de colisión entre las partículas de sólido y las burbujas. Entonces va a disminuir, por ende, la probabilidad de formar el agregado partícula burbuja. Hay más ejemplos de cómo afectan las arcillas. Si quieren profundizar un poco, yo les recomiendo leer la siguiente investigación, que es de colegas de aquí mismo de nuestro país, de Chile. Tenemos gente de la Universidad de Antofagasta, la Universidad de Talca, Concepción, etcétera. La revista de ciencia aplicada a la arcilla. Es una publicación del 2019, es una revisión de la literatura, pero que también viene con un análisis crítico de esta misma. Entonces, las arcillas son minerales complejos y que van a producir una dificultad en la separación, entonces nos van a disminuir tanto la recuperación como la ley del concentrado y además nos pueden generar problemas en las etapas posteriores. A modo de resumen, el proceso de explotación requiere de un mayor esfuerzo tecnológico y del entendimiento del mismo. Tenemos que entender por qué pasan las cosas, ya que la mineralogía va a ser cada vez más compleja de procesar y la ley de cobre cada vez va a ir disminuyendo más y más. Estos son algunos de los desafíos que nosotros consideramos más relevantes. Si se les ocurre alguno más, por favor, déjenlo en los comentarios.
y nos vemos en el próximo martes de flotación de minerales en Mediamet.